Hola a todos, soy Ileana Ramírez, directora de Tráfico Visual, y hoy tenemos el placer de recibir en nuestro podcast a los integrantes de Parque Industrial, un proyecto interdisciplinario de art rock radicado en Caracas. En este episodio conoceremos de qué se trata Parque Industrial, explorando su proceso creativo. Esta no es solo una banda, sino una experiencia que fusiona música, archivos audiovisuales y reflexiones éticas sobre las complejas relaciones entre lo humano, lo mineral y lo animal. A través de su arte nos invitan a cuestionar y repensar nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Además, tendremos un adelanto exclusivo de lo que será su próximo performance sonoro, Jaulas de Burle Marx, una puesta en escena que reúne 14 temas producidos entre 2023 y 2025, intercalados con fragmentos de documentos audiovisuales desde archivos personales hasta registros institucionales del siglo XX. Bueno, muchas gracias por estar aquí, en realidad por dejarme estar yo aquí con Parque Industrial, con los integrantes de Parque Industrial, y hoy vamos a conversar con ellos porque están preparando la próxima presentación en el espacio plural del Trasnocho Cultural aquí en Caracas. Se llama Jaulas de Burle Marx. El próximo 3 de abril a las 7 de la noche, cae jueves, están todos invitados para este nuevo performance sonoro. Parque Industrial es la banda de art rock y proyecto musical interdisciplinario radicado en Caracas, con una propuesta que fusiona música, archivos audiovisuales y reflexiones éticas. Este evento promete ser una experiencia sensorial y conceptual única. Así que bueno, muchas gracias. Yo quiero conversar un poquito con cada uno de ustedes. Los voy a ir presentando. Esta agrupación está conformada por Ros Bermúdez en el bajo, Lisandro Castro en la voz, Hugo Mármol batería y Luis Arroyo en la guitarra. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Tráfico Visual. Es un placer y, bueno, vamos a comenzar a hablar y romper un poquito el hielo para que me hablen de Parque Industrial. ¿Qué es Parque Industrial? Bueno, desde mi percepción como vocalista de la banda y luego de un año y algo incursionando en la propuesta, Parque Industrial es una fórmula compuesta por múltiples capas o planos, en el que la música constituye el fluido central o, digamos, principal para que todos los demás componentes puedan, de alguna forma, articularse. Entonces surge de pronto en la experiencia el hecho de la poética reflejada a través de unos textos compuestos en su gran mayoría o escritos en su gran mayoría por Luis, en el que se deja o se filtra, se deja sentir un poco ese interés o esa atracción hacia aquello que de alguna manera nos toca en nuestro ámbito de vida, aquí en esta zona del globo, aquí en el trópico, aquí en nuestro país, donde el mundo animal, parte de su trama, y del mundo mineral, parte de su trama también, dan un poco el material para poder incursionar más en profundidad aspectos de orden estético, de orden sonoro en cuanto a la parte musical, o de orden visual cuando recurrimos a materiales que podemos sentir como aliados de alguna manera a esa línea
como decía al principio, constituida por múltiples capas o reinos o dominios o componentes. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, desde mi percepción, después de un año y medio, un poco más, me corrige Ross, que es la que lleva un poco como el timing de la banda, siento que Parque Industrial es definitivamente también un proyecto abierto, donde se han ido transitando aspectos que probablemente no estaban dentro de lo planeado o dentro de lo previsualizado y que han empezado a asomarse en la medida en que hemos ido profundizando a través de este trabajo constante que tiene ya este tiempo. Por qué conformar, o sea, este proyecto, pero en un medio musical? ¿Qué importancia tiene la música para Parque Industrial? ¿Por qué se canaliza o por qué se manifiesta principalmente a través de, bueno, de una serie de canciones, una serie de temas que, como mencionaste, han sido compuestas por ustedes y que también, bueno, relatan o abordan distintos problemas, distintas preguntas, inquietudes, pero ¿por qué a través de la música? Yo creo que principalmente, y Luis yo creo que en ese sentido tiene como una claridad interesante, fundamentalmente porque no somos músicos, no tenemos una estructura musical desde lo académico, desde otra experiencia previa. Somos melómanos, somos amantes de la música, reconocemos la buena música, reconocemos cuando hay sentimiento en lo que escuchamos, y de alguna manera eso se ha ido forjando. O sea, además somos un país o un territorio del globo donde lo musical está presente en todo, ¿no? La cotidianidad, la naturaleza, ni hablar, por supuesto. Y yo siento que como un poco traté de tocar eso, es como el vehículo que permite realmente ahondar en esos temas que nos tocan, pues, que nos traspasan, como es lo poético, lo estético. Sí, totalmente. En principio estuvieron las letras porque básicamente cuando en la pandemia yo escribí algunos poemas en torno a los animales, ¿no? En torno a este suceso que se empezó a experimentar, que era que los animales salían y bajaban a la ciudad, ¿no? Cuando la ciudad empezó a estar sin ruido y vacía. Entonces, en aquel evento donde le dieron muerte a un venado, creo que fue en Montalbán, si ya no me acuerdo bien, yo vi las fotografías de este venadito que lo mataron, creo que fueron unos jóvenes, y eso me impactó y empecé a escribir algunos poemas. Escribí el poema del venado de Montalbán y también escribí, por ahí me fui y escribí un poema también a Ruperta, la elefanta que murió en el zoológico de Caricuao en condiciones todavía imprecisas, ¿no? Pero sí tuvo problemas de enfermedad y parece que no pudo ser atendida. Y también escribí un poema a un zorro que vi en el zoológico de Mérida, a los Chorros de Milla. Entonces, bueno, tenía como esos escritos y a partir de ahí se empezó a generar algunas canciones, ¿no? Después, cuando empiezo a tocar con Ross, que es la bajista, se empezaron a convertir espontáneamente en canciones, pero como muy intuitivas. Pues yo no soy músico, no sé nada de música. Y después, junto con Hugo, empezó como a tomar fuerza. Y ya cuando se unió a Lisandro, digamos que dijimos, bueno, pero sí son temas, ¿no? Y se convirtieron como en canciones y fue apareciendo como un lenguaje entre los cuatro. O sea que no hubo necesariamente canciones previas a la unión, como que cuando nos vimos los tres como haciendo ensayos un poco por intuición y por diversión y placer, de repente nos dimos cuenta que teníamos algo que podíamos mostrar y que tenía que ver con una relación abierta entre lo humano y lo animal y también lo mineral. Entonces está como esos aspectos en donde hay una especie, o la idea de la transparentación del territorio, en donde de alguna forma intentamos dar voz o desplazarnos, ¿no?
o desplazar la voz a los animales o a los minerales, que aún es aún más raro, ¿no? Entonces hay una canción que se llama Oro Arde, que de alguna forma es como si fuera una descripción del paisaje que los minerales observan o donde habitan los minerales. Es como la quietud y la mudez de los minerales puesta en letra, ¿no? Por lo menos hay una intención de eso, ¿no? No siempre se logra, a veces en la mitad del camino es que aparece como cierta sensación de concreción de las piezas desde el punto de vista de esa idea de la observación de los minerales y su paisaje, ¿no? Y bueno, y por ahí se fueron, escribimos canciones sobre el jaguar, y de repente el jaguar ya no es de repente el animal nada más, sino se vuelve como un espejo de uno mismo, y también se torna como el líder del ejército o de una especie de ejército imaginario de animales y minerales que van conformando como esa posibilidad de poetizar la idea de la subversión, ¿no? Y un elemento difícil de rescatar, que es lo político, también ha estado por ahí pululando en todo esto del abordamiento de los animales y los minerales. Y bueno, obviamente el tema del arco minero está ahí presente, y tenemos una canción que se llama Fiebre Arco, que trata específicamente, si bien no es una posición crítica, puesto es como está atravesada por la poesía, es más bien justamente la voz del territorio de alguna forma puesta en juego en la música. Más o menos por ahí creo que... Tiene que ver cómo se integra la banda con una batería, un bajo y una guitarra, con el sentido de estas canciones, porque estos instrumentos, no otros, hay otros acompañamientos, o es una banda, se llamaría electroacústica o acústica. No, es una banda, es como un formato bastante convencional. Sí. De guitarra, bajo y batería. Es porque lo que yo siempre he tenido guitarra, nunca he tocado mucho guitarra, ni he estudiado guitarra, pero siempre estuvo por ahí. De hecho, mi guitarra la compré hace muchísimos años y pocas veces la usé, que es una guitarra italiana que siempre estuvo en un closet guardada. Hice algunos proyectos con amigos de música, pero nada tan... Nunca me había dedicado tanto, ¿no?, a entender qué es lo que quería y a dónde iba. Y pues ahora la guitarra apareció. Entonces, claro, hay unas limitaciones. Yo puedo tocar algo de guitarra, pero sorpresivamente un día agarró el bajo y prácticamente tocó de una vez, ¿no? Al otro empezó a componer de una vez, ¿no? Sin pasar por ningún proceso. Fue muy particular porque había como una lucidez en torno al instrumento. Y bueno, Hugo sí tiene años tocando batería, es como el que más, digamos, concretamente es músico. Bueno, y Lisandro ha cantado siempre, ¿no?, en corales, pero... ¿Y también tuviste alguna banda de rock en los No, 70? hice colaboraciones hace muchísimos años ¿Cuáles? en proyectos bien interesantes para su momento. En los años 70 hubo un proyecto de un gran amigo, director de teatro, y aparte de eso músico, se llama Fernando Iwosky. Fernando Iwosky posteriormente estuvo muchos años dirigiendo teatro con una compañía que en este momento se me escapa el nombre, pero él llevó adelante un proyecto muy interesante de un álbum donde se aglutinaron allí músicos notables de esos tiempos aquí en Caracas. Entre ellos estaba un guitarrista famosísimo, ya murió hace varios años, se llama Adib Casta. Adib Casta fue el guitarrista de los Clanners, fue el guitarrista de Sky White Meditation. Estuvo mucho tiempo montado haciendo escena con proyectos de danza contemporánea y teatro. Y fue una experiencia muy interesante porque yo provenía del mundo, en el canto, provenía del mundo coral. Fundamentalmente con la Coral Filarmónica de Caracas. En aquel entonces era una especie de pequeña escuela donde hubo mucha gente que pasó por ahí de manos del gran maestro Felipe Iscaray, músico coral y director coral, perdón, y músico y compositor.
Y bueno, y a partir de allí, pues sencillamente descubrí que la voz era como la posibilidad de poder también expresarme más allá de todo lo relacionado con el mundo del diseño, la arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, eso quedó allí, por eso a partir de cierto momento me tomo como en serio la aventura en la radio, en la cual también estuve unos años haciendo radio en Caracas y posteriormente en Valencia. Y bueno, ahora con esta propuesta de parque, pues retomar ese camino de posibilidades con la voz, o sea, incluso me resulta hasta familiar, porque es como que, bueno, como cuando aprendes a montar bicicleta y de repente no montas por muchos años y cuando la agarras de repente te montas y como que sin nada, ¿no? O sea, hay como una gran fluidez, comodidad. Aparte de que Luis me acercó de manera muy, muy espontánea y también como muy consciente de parte de él, ponerme en contacto con una extraordinaria cantante y maestra de la voz que es Marisela Leal, con la cual hice unos poquitos talleres con ella y han constituido realmente una base para poder encajar más en la propuesta de parque como una propuesta abierta, pues valga la redundancia. O sea, yo siento que parque tiene es como una propuesta de muchas caras, poliédrica, ¿no? En la que muy probablemente podamos ir tocando en lo sucesivo otras líneas de creación. Bueno, por eso me gustaría conocer, porque están ensayando y están preparando este performance para situarnos un poco más en lo que va a pasar el 3 de abril sobre las jaulas de Burle Marx, ¿no? A ver, ¿quién me puede contar un poco esta puesta en escena que no solamente nos van a presentar una serie de temas, sino también hay otros componentes, otros elementos que van a enriquecer esa experiencia, una experiencia mucho más multidisciplinaria. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaran qué vamos a ver, qué vamos a escuchar, qué vamos a sentir ese día. Bueno, no es nada nuevo en la literatura esta cosa de la subversión de los animales, ¿no? Y de alguna forma, Jaulas de Burle Marx se refiere a eso. Este concierto específicamente está enfocado de alguna forma en el Parque del Este. Nuestro tercer concierto. Nuestro tercer concierto. Lo hemos ido haciendo así como estratégicamente. Y este concierto se llama Jaulas de Burle Marx. Bueno, obviamente tenemos una canción que se llama Cruel Avant-Garde que justamente trata sobre esa subversión. Entonces va haciendo un relato, bueno, todos conocemos el Parque del Este, y pasa principalmente o inicia con la visión del águila arpía que siempre estuvo en esas jaulas hasta que murió hace unos años. Creo que se llamaba Samuel, si no me equivoco, el águila. Y bueno, la letra habla un poco de eso, ¿no? De cómo el águila arpía iba relatando o va viendo cómo se levantan las ficciones de la modernidad y también cómo se levantan esas ficciones de la intervención del espacio del paisaje o ese parque que tiene unas jaulas también que encierran a los animales, ¿no? Entonces va pasando por las nutrias, el cuneguaro, el jaguar que está ahí aún, hace poco lo vimos. Bueno, es una reflexión abierta sobre eso, no necesariamente es una crítica como demasiado filosa, es más bien una puesta en juego, obviamente siempre, digamos, a favor de los animales y poniendo también a vista lo duro que es el encierro, ¿no? Y viéndonos un poco en ese espejo, ¿no? Un poco eso es lo que creo yo que hablan esas canciones, sobre todo eso. Lisandro mencionaba que esta sería la tercera presentación. Ya hubo dos, una en GBG Arts, una galería aquí en Caracas, luego en el Centro de Arte Los Galpones. Sí. ¿En qué se diferencia las jaulas de Burle Marx en estas presentaciones anteriores? Sí. Bueno, en los dos conciertos
previos se tomó en consideración una estructura que debía de alguna manera tener caracteres diferentes, ¿no? Si bien los temas son básicamente los mismos, como diría yo, yo no quiero mencionar la palabra curaduría, porque la palabra curaduría Claro. es un poco así como, ¿no? Tiene Con como un orden. Sí, Sí, pero sí hay, exacto, una estructura que se reordena claro. y que funciona, ¿ok? De manera particular. Sí se van sumando temas. Sí, se van sumando. Pero por ejemplo en el temas. segundo que fue en Los Galpones, En Los Galpones. también estaba la experiencia de hacerlo también, hicimos el trabajo para esta fundación de, Fumplicer. ¿cómo se llama? Fumplicer. Fumplicer, ¿no? Que es una fundación sin fines de lucro que ayuda a los animales. Grecia Marquis. Con Grecia Marquis, ajá, que es veterinario y ella protegen, curan y ayudan a los animales silvestres, ¿no? Se hizo para recaudar fondos también para esa fundación. Entonces en ese momento ella había rescatado a un zorrito caraqueño y entonces en la imagen de ese zorro generamos como el discurso de ese segundo concierto. O sea, a pesar de que había canciones que se repetían del primero, todo fue como alineándose a través de la idea del zorro plateado, ¿no? Y en este concierto que viene, el 3 de abril, sí ya tenemos una canción que se llama Zorro Plata y habla sobre un poco el zorrito caraqueño aquí. Claro, además este es como tercer concierto, ya ha habido una cierta, si se quiere, mayor fluidez, evidentemente, ¿no? Entonces, el hecho de la reorganización de las piezas bajo esa idea de jaulas de Burle Marx, en referencia a un parque que constituye, bueno, para nuestra urbe caraqueña, no solamente un pulmón, sino también como un recinto, pues, de una cantidad de especies botánicas y de diversidad. Es al mismo tiempo también una visión sobre aquello que de alguna forma nos atañe, pues, que no es el hecho de ver animales que están en condiciones de ausentes de libertad, que se encuentran allí como que si estuviesen dándonos un show, una demostración de algo que Claro, no también hablamos existe. de los jazmines o las orquídeas. Sí, O sea, que no se refiere nada más al hecho dramático y terrible del encierro animal, sino también como se exaltan los otras zonas que no son, digamos, tan fuertes, pero es como también, por ejemplo, hay una parte de alguna canción que habla sobre la visión de las orquídeas y los espejos de agua del Parque del Este, por ejemplo. Entonces, cómo mueren las orquídeas en los espejos de agua, también de alguna forma no directa, simboliza también una generalidad del país, ¿no? Es decir, la orquídea muriendo sobre un espejo de agua no está lejos de una representación, una metáfora abierta sobre Venezuela en general. O sea, que siempre está el tema, de alguna forma, político, transparentado, como tratando de encontrar qué es lo político dentro de esta visión, dentro de esta relación del territorio con lo animal y cómo nosotros lo vemos. O sea, ¿qué es lo político allá? Es una pregunta que siempre está atravesando las canciones, a pesar de que no sean canciones panfletarias o literalmente denuncias, sino más bien como intentando una poética. Y sobre eso, porque es importante no solo ese trabajo que ustedes están desempeñando en el tema, en el ámbito de lo musical, ¿no? Con el montaje del sonido, las canciones, pero también hay toda una puesta en escena, un trabajo audiovisual. Y se han dedicado, creo que lo han hecho desde el principio, que desde los pósters, desde la imagen que se proyecta, hay mucho cuidado también en cómo se va a comunicar ese trabajo, Sí. esa propuesta. De repente Ross me podría contar un poco, porque... Los pósters. ¿ah? Los pósters de rock que trabajan en diseño también. Exacto, un poco cómo has trasladado o cómo ustedes también como grupo desde Parque, todos esos conceptos y esa idea que uno ve en
los afiches, las postales, todo este material también que ustedes han realizado y que creo que ya es como un coleccionable, ¿no? Sí. Hay personas que, bueno, me incluyo, que de dos llevo dos, espero asistir al tercero, pero que hay una gran cantidad, o sea, hay un material Claro. muy rico que también nos conecta Bu- con todas esas canciones. Voy a hacer con una esa acotación sobre eso porque Ross es artista plástico, Hugo es fotógrafo, Lisandro trabaja en videoarte y yo soy artista plástico. O sea, hay ahí también un fondo, ojo, que es un fondo que no está para nada invisibilizado. Trabajamos de esa experiencia y materializamos a partir de ahí. Las canciones no son hechas desde lo musical, a pesar de que sean instrumentos, sino están concebidas también a veces bajo la estructura y bajo la estrategia de cómo uno construye también una obra visual plástica. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, Ros, de los pósters que has hecho para el parque? Bueno, siento que como artista uno quiere como implementar un poco la estética que uno maneja en cualquier producción que pueda abarcar como ya como el tema más informativo, que en este caso serían los flyers o los pósters de los eventos. Entonces, bueno, de alguna forma cada uno tiene como una línea bastante particular. Iniciamos fue con la representación de Ruperta, que era como el eje central dentro de el primer performance, y algunos animales que, como bien relataba Luis, están dentro de algunos de los temas de parque. En el segundo propuesta de los póster, quisimos retratar al zorro que rescató y Gracias. Grecia Márquez, y también abordamos como la imagen de los manatís, que justamente en ese evento presentamos por primera vez la canción de Luna de Manatí, entonces está un poco esa imagen por allí. Y bueno, ahorita el póster actual está con la imagen del Parque del Este, el boceto de Burle Marx, un poco dándole cabida como el relato central, que en este caso es, bueno, todo lo que te han comentado Lisandro y Luis. Sí, bueno, creo que eso, como que hay una estética también que se va definiendo a partir de cada presentación que hemos realizado, y creo que esta última propuesta es como una concreción como más atinada de hacia dónde vamos. Quizás hay una cosa que también va a darle un carácter distinto a este tercer concierto, que aparte de estar en una sala, si se quiere, un espacio, que es el espacio plural del trasnocho, que es un espacio escénico, pues ya conformado pues técnicamente, con tramoya, con proyectores, con aforo de telones, etcétera, etcétera. Hay el recurso que aparece también como un vínculo también con todo este espíritu que de alguna manera está en el trabajo que estamos explorando e incursionando. El hecho de documentos videográficos de vieja data, ¿okay?, que se están como solapando o dando también como espacio de transición entre momentos del concierto en los que ellos toman, digamos, como un cierto protagonismo, ¿no? Sin ánimos de encontrarle a eso un discurso más allá de, o sea, son como pequeñas intervenciones o disolvencias que aparecen al final de un tema. Hay como el silencio también constituye allí un elemento fundamental, porque son documentos videográficos insonoros, no tienen sonido.
y permiten de alguna manera complementar una atmósfera que no solamente está en lo musical, sino que está en lo poético, evidentemente. Al mismo tiempo conectar con esta búsqueda también estética a través de la proyección de un tratamiento desde lo gráfico a partir de los trabajos de Ross como ilustradora, que no intentan más allá ser un póster formal o un afiche desde lo gráfico propiamente, sino simplemente constituir una ventana adicional en donde están elementos que pueden formar parte del diseño gráfico en lo particular, pero que no están considerados o tomados de esa manera. De alguna forma eso conecta también con el hecho de lo que hablaba Luis anteriormente, que hay como una materia que de alguna forma nos define en el campo de las artes plásticas, Luis y Ross, en el campo de la fotografía, Hugo. En el caso mío, yo soy un poco más multidisciplinario, no solamente con el diseño, ¿cómo se llama? La edición. El videoarte, sino también con proyectos de diseño sonoro, proyectos audiovisuales. Claro. Y bueno, para complementar un poquito, es eso, pues. Ahí hay una conexión directa, es como una especie de trama donde todo está conectado. No somos músicos, somos de alguna manera, nos gusta la música, somos melómanos, pero estamos alineados con la experiencia, nos da un poco un background distinto. Entonces, de ahí surge una cosa que nos conecta a nosotros cuatro y está logrando pues un sonido y una presencia escénica. Claro, también hay un tema de trabajo de gráfica que todavía no han aparecido en escena, pero que los venimos pensando y también boceteando, que no están en las presentaciones musicales, ¿no? Que no están en los conciertos, sino es un trabajo gráfico que viene como desboronándose a partir de las letras, de la palabra, de algunas frases, serigrafías, pinturas incluso. En este concierto sí va a haber algo de... Va a haber, bueno, no sé, no lo voy a decir mejor, pero algo de arte textil, digamos. Hemos trabajado varias cosas, pues, como... Pero sí hay planes el año que viene, no sé todavía qué fecha, hacer una muestra individual del recorrido de parque estos 2 años. Y entonces, claro, ahí va a haber... pues el trabajo de Ross, de los pósteres, es un trabajo comunicativo, informativo, que tiene un contenido, pero es un póster, es un afiche un poco convencional en el sentido más expansivo de la palabra. Pero también tenemos gráficas que ya, digamos, son abordadas no desde el punto de vista de la comunicación o la publicidad de los conciertos, sino más bien justamente desde de las artes visuales, de las artes plásticas. Entonces, más o menos por ahí eso también está... Estamos haciendo el recorrido como de todos estos archivos, estamos acumulando las cosas y también viene una exposición individual de parque. Sí, creo que lo interesante y lo importante del proyecto que ustedes están trabajando es que son como muchos roles, o son varios roles, son varios papeles que desempeñan, son varias líneas de acción y se las toman todos muy en serio porque trabajan, o sea, si uno ve el póster o ve la fotografía de Hugo y dice, bueno, aquí quienes no tienen idea de quiénes son ustedes, son una banda musical. Claro. Y se presentan como tal y se lo toman como muy en serio, ¿no? Muy disciplinadamente. Y tienen como todas estas etapas. Pero luego te encuentras la sorpresa cuando estás en la presentación. También a veces tienen, o si no, es un folleto, está el afiche. Hay como una serie de también otros... Que los hacemos nosotros, pues, como sí, grupo. Sí, pero claro. también se desdoblan, se despliegan. No ha pasado tanto en los anteriores. En este sí va a haber ese desdoblamiento de que tú hablas, porque justamente la escena está tratada no como para una banda, sino bajo otro... Incluso las proyecciones que se van a exhibir ahí no van a estar tratadas como si fuera de una banda. Es como otra puesta en escena, otro lenguaje, pero bueno, hay que... Vengan el 3. Sí, son ángulos, son perfiles también que ustedes proyectan, claro. Y que creo que eso es también lo valioso de una propuesta como esta y que lo llaman performance sonoro.
O sea, no es simplemente tampoco un concierto, pero creo que tiene esa amplitud. Se podría llamar de Como muchas tú- maneras, pues, pero Exacto. también hay formas a veces de comunicarlo, ¿no? Como que, sí, porque también no es un concierto de una banda, a veces sí, a veces no lo es. Creo que es una puesta en escena de unos temas que tienen que ver con la poética de un territorio imaginado. Entonces, pues sí, es un concierto y al mismo tiempo es un performance, ¿no? Y en ese sustrato también de lo que de los temas, de las letras, de lo que ustedes narran y también como unas imágenes, ¿no? Que podemos pensar a partir de problemas graves, problemas Sí, que... animales en peligro de extinción. Por ejemplo, tenemos una canción que se llama Pauxi y los exploradores, que es una letra que no tiene ningún amague con la realidad, pero habla sobre el Pauxi, que es el paují copete de piedra, que es un ave en peligro de extinción. Entonces, pero a partir, digamos, de esa realidad va como elaborándose un guión y una escena en una naturaleza también ficcional, ¿no? Entonces ahí aparecen cosas como... Igualmente Danta en la galaxia también. Claro. La Danta es uno de nuestros Sí. animales en peligro de extinción. La danta es interesante porque como que le ponemos, o está en la letra y en la canción, como la madre, ¿no? Entonces, pero también como la energía de lo materno, no desde un punto de vista como tan cerrado, sino como, entonces es la madre danta y pues por ahí también va dejando rastros de lo que hacemos nosotros con el territorio, no solamente de los animales, sino ella va en su viaje, se llama Dante, va también haciendo el relato y en la sumersión de ella en el territorio de lo que va sintiendo, viendo y explorando, ¿no? Y ahí quedan rastros también de cómo nosotros estamos tratando a la naturaleza. Lo que llamaría Carpentier el reino de este mundo. El reino de este Tal mundo. cual. Y en esa novela narra un poco esas posibilidades de querer o no estar en el mundo que imaginamos o el que queremos, pero también hay como una cruda realidad y al final hay un destino que nos acecha. Entonces también está en nuestra conciencia decidir, pero creo que estos son como también llamados y de una forma libre como ustedes Sí. lo vinculan. Tenemos una canción que es Toninas, Ajá. por ejemplo, sí, que habla sobre las toninas, pero habla como un ejército de toninas que va hacia un lugar. Un ejército de toninas que está en el mar, pero está viajando hacia un lugar y está bajando con un ímpetu y una fuerza que crea sospechas en torno a dónde van y qué van a hacer. ¿Entiendes? Porque de alguna forma, pues es que las toninas, por lo menos para mí, es una metáfora enorme de lo político, ¿no? Ese animal, ¿no? Entonces, bueno, está todos esos animales y la tonina creo que es una de las canciones que representa más como el avance hacia una subversión espiritual. Sí, así más o menos. Sí, aparte está también la presencia, por ejemplo, de seres también que yo considero en lo personal superiores. Porque cuando hablamos de los árboles, no hay una especie más extraordinaria en nuestra naturaleza de este planeta que un árbol. Entonces, Fiebre Arco es también como un canto, ¿no? Claro. A esos seres extraordinarios que nosotros consideramos, bueno, un árbol. Tú dices un árbol, pero hay que ver lo que es un árbol. Un árbol puede tener una vida de 1000 años, 300 años, 500 años. Y es un árbol que está en absoluta armonía con un sinfín de seres que con el que no solamente interactúan, sino con el que establecen verdaderamente unos nexos en el que nosotros no estamos, los humanos no estamos ahí. Y además es un ser que como manifiesta como de manera muy palpable la conciencia. Absolutamente. O sea, la conciencia en sí misma, ¿no? El árbol es Sí. un testigo y un observador permanente. Total. Desde el silencio. Entonces, Esa pieza, por ejemplo, Fiebre Arco, que narra un poco esa... Además, imágenes que probablemente nosotros que vivimos en un cierto sector de la ciudad ya estamos como habituados. Yo veo bandadas de aliverdes, como dice la letra de la canción, desde mi piso 7 en mi casa, pasando desde las faldas de las montañas del Ávila
hacia el Parque del Este porque van simplemente a hacer su estación de pasar la noche, pues, ¿no? Y yo veo los aniveles, periquitos, loros reales, guacamayas, las guacamayas verdes, las guacamayas azules, o sea, realmente estamos traspasados por presencias de seres que yo considero que son superiores. O sea, no hay nada más terrible que escuchar una motosierra desde el piso 7 de un edificio. Es horrible. Cuando escuchas una motosierra, tú dices, ¿qué es lo que está pasando con ese ser que está allí? Que además está tomando agua del subsuelo, la está mandando arriba a través de las hojas y nos está dando oxígeno. Entonces es algo que realmente los humanos estamos como muy distantes de eso, pues, Sí. ¿no? Entonces yo siento que hay una potencialidad en el enfoque de las letras o los textos de las canciones que tienen un sentimiento Sí, subyacente claro. que nos ha hecho conectarnos realmente con una energía que es propia del parque. Y paradójico, porque o sea, es un homenaje al Parque del Este, pero no al encierro de los animales, ¿no? Yo pensaría que esa paradoja es importante, pues. Nosotros amamos el Parque del Este y es un lugar que nos fascina, y es paradójico porque uno va y también a veces disfruta de ver a los animales, pero es esa cosa humana de encontrarlo y de extraer de ahí algo que tenga un poco de luz. Es difícil, o sea, es muy duro, y creo que en el parque no tiene esa condición de homenaje a ese lugar de los recintos donde están los animales, pues. No sé qué piensas, Hugo. Bueno, a mí me parece que la propuesta de nosotros siempre va a mezclar las vivencias de cada uno que venimos de diferentes backgrounds, y creo que eso se siente en la música que hacemos. Por lo menos el papel de Lisandro como narrador de la poética de lo que estamos, de cada canción, él viene siendo, yo lo veo como un narrador, un cuentacuentos, alguien que como que desde arriba ve todo lo que está pasando y simplemente hace la crónica de lo que ocurre, pues. Después en la guitarra, Luis, o sea, te lo digo desde mi óptica como músico, con lo que me he encontrado en este grupo, que ha sido totalmente distinto a lo que yo estoy acostumbrado, que básicamente eran bandas de rock o bandas de música instrumental, donde no se iba más allá de la ejecución musical. Entonces, bueno, te encuentras con un mundo que mezcla un poco en la parte de teatro, mezcla la plástica, donde solamente la excusa es la música, pero va mucho más allá. Entonces, bueno, encontrarme con ese lenguaje nuevo ha sido una exigencia, no solamente en lo musical, porque nosotros comenzamos tocando un poco hacia el pop cuando éramos nada más las primeras canciones, pues, que era 4x4. Yo digo siempre Claro. que era una métrica muy en el pop, muy en lo tradicional. Y no sé si instintivamente o de manera consciente, Luis y Roger empezaron a componer desde otra métrica un poco más hacia los compases en tiempos de 3/4, en tiempos de blues, en tiempos un poco de 6/8, con un poco de influencias de onda nueva. Entonces ahí se fue un poco diversificando el estilo y también agarrando un poco el tema sinfónico, el tema orquestal, el tema de la música un poco más épica. Entonces eso me trajo a mí una exigencia interesante, porque ya no es un lenguaje solamente desde lo musical, sino que es un lenguaje también de poder sostener diferentes lenguajes en cada canción, porque ninguna canción, a pesar de que se mantiene un sonido común, un sonido que identifica al grupo, cada canción tiene su personalidad, pero muy, digamos, muy marcada. Entonces lograr esa dinámica a través de lo que es la percusión es un reto interesante. Y solamente la parte de la integración del grupo, que es demasiado ecléctica con el tema generacional, ya eso es un sello. Ya eso es un sello que marca lo que estamos haciendo y que le da una frescura en medio de lo diferente que somos cada uno. Le da una frescura que confluye y que se siente
mientras más tocamos se va sintiendo más el tema orgánico y dinámico que va fluyendo. Entonces, es interesante que la gente de verdad vaya a ver bueno, yo siempre me burlo si es sesión en vivo, concierto, puesta en escena, porque tiene de todo un poco, pero porque yo estoy acostumbrado solamente a los toques, a los conciertos. De nosotros 4, Hugo es la entidad más pragmática y objetiva. Más musical. Él siempre está ocupando no solamente su rol llevando ese tempo, sino que siempre la percepción de Hugo es muy tácata, muy precisa, así como lo acabamos de escuchar. Y yo quería añadir algo, que dentro de ese panorama ecléctico representado por cada uno de nosotros, y en lo musical, ciertamente hay algo que, bueno, que de alguna manera lo hemos comentado y nos ha inquietado, pero nosotros estamos alineados en qué estilo, o sea, ¿qué es esto? Parque. O sea, ¿esto qué es? ¿No? Esto es rock, esto es pop, esto es jazz, esto es ¿qué es? Es nu jazz, es blues, ¿qué es esto? ¿No? Y es difícil porque, como dice Hugo, lo acaba de decir ahorita perfectamente bien, hay unas reminiscencias de muchas cosas que evidentemente forman parte de nuestra estructura como melómanos por un lado, como artistas por otro lado, como caraqueños por otro lado, ¿okay? Y es interesante porque yo no encuentro ninguna definición. Cuando Luis dice es parque, digo sí, es parque. Por eso, como reitero la invitación de Hugo a que vengan al concierto, porque estamos seguros que la percepción y el feedback que podemos recibir para nosotros va a ser fundamental. Se está gestando un sonido parque, un sonido Sentimos nuevo. que sí, cada vez más. Cada vez más. A veces nos encontramos con una sesión de trabajo y de repente Luis y Ross tienen una pieza nueva que surgió arrancando ensayo martes y ya el viernes ya hay una propuesta nueva. Y esa propuesta encaja dentro de una línea de desarrollo musical, de desarrollo estético, de desarrollo, o sea, en todas las capas, pues, ¿no? Y bueno, siento de alguna manera que cada vez es más consistente y más honesto, más honesta esta búsqueda que venimos También emprendiendo. se nos hizo algo sencillo en el sentido de que, como no somos músicos, que pienso que Hugo, obviamente Hugo es baterista, ¿no? Pero es fotógrafo también, ¿no? Lisandro, por cierto, tiene experiencia en teatro, que también tiene que ver con todo esto, eso no lo dijimos. Lisandro no solamente es videoartista, sino que tiene bastante experiencia en teatro, y entonces también todo el tema de luces y todos esos planteamientos de escena están en buenas manos, ¿no? En realidad, las condiciones en las cuales se va a dar este tercer concierto son, digamos, como las ideales para poder, eso que tú acabas de plantear, que es muy importante, tener un buen registro. Y por fortuna contamos con alguien que es calificado en el tema, ¿no? Claro, Vladimir Marcano va a ser el registro, va a estar ahí. Estamos hablando de alguien que Claro. tiene... Sobre todo el fotógrafo alcance que esto importante. puede tener, porque estamos hablando de la Claro, ciudad de sí. Caracas, pero Claro. no sabemos en otras ciudades, en otros Claro. países. Esto es un problema a nivel mundial del planeta entero, Claro. y zoológicos hay en todas partes. Oye, Claro, eso claro. es tan bueno, además tan importante lo que acabas de mencionar, porque... Bueno, se vuelve también Sí, como un diálogo sí, sí. mucho más general, ¿no? Más, Correcto. que tiene por supuesto, sus precisiones, pero creo que es un malestar o es una preocupación que está rondando, y en la forma que ustedes lo proyectan, lo manifiestan, también tiene su aspecto muy Sí, singular. sí. Entonces eso tal vez haga la diferencia en el momento de comunicar alguna inquietud, ¿no? Alguna sospecha sobre pensado lo que en está eso. transcurriendo en la humanidad. Claro, hemos pensado en trabajar, por ejemplo, en de repente ir a otras ciudades, no sé, por decirte una que se me ocurre, Bogotá o Lima, y trabajar el tema de los animales en esos lugares, o el tema de las minas o los minerales, con la misma esquema de trabajar en la música como una banda, pero también hacer registros fotográficos, de video, proyecciones, escritos, pinturas, gráficas, no sé, puede ser videográfica. Sino lo que te decía, pues es poner los elementos en la escena de una poética atravesando lo musical, y bueno, ahí veremos qué pasa, ¿no?
para saber más de Parque Industrial, para conocerlos, seguirlos. Tienen algunas redes sociales, cómo nos podemos conectar y cómo podemos aprender un poco más de Parque Industrial y de todo lo que va a suceder a partir de ahora. El jueves 3 de abril a las 7 de la noche en la sala plural del Trasnocho en Paseo de las Mercedes. Vengan a la presentación y bueno, nada. Sí, compren con tiempo sus entradas, por favor. Compren con tiempo. El sí. espacio plural. Sí, las entradas van a poder comprarlas en la taquilla de Trasnocho. Exacto. Su Instagram es ¿Cuál es el Instagram, Ross? Parque Industrial. @Parque Industrial con K. Con K, exacto. con K, muy importante. Y estén pendientes para, bueno, ver qué otras cosas, Bueno, qué otras por curiosidades podemos. Bueno, inmediatamente después viene otro concierto. O sea, estamos hablando del concierto del 26 de abril. Este es el 3. Este es el jueves 3. 3, pero después Se viene confundan. 3 de abril primero, después el 26 26 de abril, de abril en los galpones. y después no está por confirmarse una Sí. presentación. Bueno, está confirmada, solo que no está la fecha, una presentación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Por ahí. Entonces, pero igual eso aparece pronto por ahí también la información. Bueno, entonces tendremos Parque Industrial por un Claro. rato Ojalá. y nos dará tiempo de aprender las canciones completas. Ah, pues. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a Lisandro Castro, Luis Arroyo, Gracias a ti. Hugo Mármol, Ros Juliana. Bermúdez. Mucho éxito y bueno, nos vemos el jueves 3 de abril con las aulas de Burle Marx y Parque Industrial. Ok, Los esperamos. gracias. Gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Agradecemos a los integrantes de Parque Industrial por compartir con nosotros los detalles de Jaulas de Burle Marx. No olviden asistir a su presentación en el espacio plural del Trasnocho Cultural. Si les gustó este programa, pueden suscribirse a Tráfico Visual en su plataforma de preferencia para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. Y también pueden encontrar más información en nuestro sitio web tráficovisual.com. ¡Hasta pronto!